Muy bien chicos, entonces empezaremos recordando qué cosa es una bacteria. Una bacteria es una célula de tipo procariota. ¿Esto qué quiere decir? Que no presenta un verdadero núcleo. Para hoy veremos cuál es la estructura que presenta esta bacteria. Para ello entonces tengo por acá un gráfico el cual iremos señalando sus partes para poder entender qué función cumple cada una de ellas. Recordamos entonces que las bacterias se miden en micras, ¿verdad? Las bacterias se miden en micrómetros. A diferencia de los virus se miden en nanómetros, las bacterias se miden en micrómetros. Aparte, las bacterias son benéficas o pueden ser también perjudiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las bacterias son malas, sino que existen bacterias que son buenas, ¿verdad? Son benéficas para los seres vivos. Estas bacterias también, otra de sus características es que son organismos ubicuos, son cosmopolitas, es decir, que se pueden encontrar en cualquier lugar. Veremos cuál es la estructura. Primero veremos por acá una de las membranas, la cual es llamada la cápsula. Esta cápsula, como dice por acá, es inconstante. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las bacterias lo presentan, sino solamente se encuentran en algún tipo de bacterias, en especial en bacterias que son patógenas. Luego de ello vamos a presentar esta membrana de color azul, la cual se le conoce como la pared celular, y es algo que identifica a las bacterias, ¿ya? Las bacterias tienen una pared celular constituida por peptidoglicano o peptidoglucano, o también conocido con el nombre de mureína, que es un polisacárido estructural. En este caso estaría formando la pared celular de las bacterias. Esta pared celular cumple las funciones de brindarle la forma a la bacteria y aparte de brindarle protección. Ahora, un dato importante es de que existe un tipo de bacteria que no presenta pared celular. Estas bacterias son llamadas micoplasmas. Después de la pared celular vamos a encontrar esta membrana llamada la membrana celular o la membrana citoplasmática. Y como otras membranas, está formada por fosfolípidos y está formada por proteínas. Luego de ello vamos a encontrar unas invaginaciones de la misma membrana celular. Si tú te puedes dar cuenta, la membrana celular está de color rojo. Existen estas invaginaciones. ¿Por qué invaginación? Porque está hacia adentro. Se le conoce como el mesosoma. Este mesosoma entonces, ¿qué es lo que es? Una invaginación de la membrana celular. ¿De qué se encarga? De ampliar, de hacer más amplia la membrana celular. ¿Qué funciones cumple? Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de mesosomas, el mesosoma de tabique y el mesosoma lateral. El mesosoma de tabique se encarga de sujetar el ADN, mientras que el mesosoma lateral pues sirve o presenta enzimas para que pueda realizar fotosíntesis o pueda realizar la respiración celular. Vamos a hablar ahora acerca del genóforo. El genóforo, como bien sabes, ya te había mencionado, estamos hablando de una célula procariota. Este genóforo, ¿qué es lo que es? Pues es el ADN desnudo. ¿Esto qué quiere decir? Que es un ADN que no va a presentar histonas, un ADN sin histonas. Aparte, es un ADN de tipo circular y solamente va a presentar un cromosoma. Las bacterias solamente presentan un solo cromosoma. Encontramos otros tipos de estructuras también que las hemos enumerado para poder brindar la función que cumple cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de esta estructura que es llamada el ribosoma que presentan las bacterias o las células procariotas es un ribosoma de tipo 70S. Este ribosoma presenta dos subunidades, la subunidad 50S y la unidad 30S o subunidad 30S. ¿Para qué van a servir los ribosomas? Pues van a servir para la síntesis de las proteínas, ¿ya? Luego vamos a tener por acá el plásmido. Por acá tenemos al plásmido, el número 2, ¿verdad? El plásmido, ¿qué cosa sería? Es un ADN, pero un ADN de tipo extracromosómico. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra fuera del cromosoma. Entonces, ¿quiere decir que existe un ADN intracromosómico? Sí. ¿Cuál sería? El que está ubicado justamente en el genóforo. Acá hay un solo cromosoma, este es el ADN intracromosómico, mientras que el plásmido es ADN extracromosómico. ¿Cuál es la función que cumple este plásmido? ¿Verdad? ¿Cuál es la función? Pues le brinda resistencia a las bacterias
contra los antibióticos. Observamos por acá también unos pelitos que están saliendo de la bacteria, ¿verdad? Los cuales se les conoce como las fimbrias. Estas fimbrias son pelos ordinarios que van a servir para la adherencia de las bacterias a otras superficies. Encontramos por acá otra estructura, la cual se le conoce como el pili sexual o pelo sexual, o simplemente denominado el pilus. ¿Para qué va a servir? Va a servir para la conjugación bacteriana. ¿Qué cosa es la conjugación bacteriana? Pues es un tipo de reproducción que presentan las bacterias. A la bacteria que presenta el pili sexual se le conoce como bacteria F positiva, y a la que no presenta se le conoce como F negativa. Esta F positiva se caracteriza ¿por qué? Porque tiene la presencia de un plásmido, ¿ya? Porque tiene la presencia de un plásmido. Encontramos otra estructura por acá, ¿verdad? Que está saliendo de esta manera, la cual se le conoce como el flagelo. Este flagelo es una estructura de las bacterias que le va a permitir la locomoción, el movimiento, que una bacteria se pueda desplazar de un lugar a otro. Ahora, hay una clasificación de las bacterias según el tipo de flagelo que pueda presentar. Por ejemplo, en esta bacteria que vemos que solamente tiene un solo flagelo, se le conoce como bacteria monotrica, ¿verdad? El término mono es uno, trica viene de pelo, de flagelo. Un solo flagelo. Por aquí vamos a tener una bacteria que tiene tanto flagelo para ambos lados. A esta se le conoce como una bacteria anfitrica. Las bacterias que presentan un penacho de flagelos en un solo lado del soma bacteriano se le conoce como bacteria lofotrica. Es decir, que va a presentar pues todo un grupo de flagelos en un solo lado. Y las bacterias que están, todo el cuerpo o todo el soma bacteriano se encuentra rodeado por flagelos, se le conoce como una bacteria peritrica. Existen también bacterias que no presentan flagelo, las cuales se les conoce simplemente como una bacteria atrica. El término a, sin, trica, pelos, flagelos, es decir, que no van a presentar ningún tipo de flagelo.